hice un error, este no vale. Y dice que la suma de y, que es este valor, menos b, que es este valor, por la suma de x, que es este valor. Cierro paréntesis, dividido entre n, que es 11. Y ahí tengo ya lo que es a y b. Para ello, después de eso, necesito calcular una predicción, o sea, y estimado. Y estimado dice que va a ser igual al valor de y original menos el y estimado. Pero acá vamos a hacerlo así, que sería el valor de a multiplicado por el valor de b, sería más 10 más el valor de b, que es la recta de regresión, multiplicado por el valor de la x. Y aquí estos dos voy a dejarlo fijo con F4, porque estoy formando la recta de regresión. Y aquí tengo la estimación. Para los valores cuando vale 20 el ingreso, el valor del seguro vale 10, pero acá me dice que un estimado es 14. Y lo calculo para los 11 datos. Recorto los decimales y lo dejo con 2 decimales. Ahí ya tengo yo mi estimación. Ahora, para encontrar el error es, entre paréntesis, y menos y calculado, o y estimado, al cuadrado. Primero vamos a hacer con la diferencia y después lo elevo al cuadrado. Esto es igual, abro paréntesis, este valor que tengo acá, que sería el primero, y menos el y calculado, que es este que tengo acá, saco esa diferencia y lo mando a calcular para los 11 datos. Después de eso, vengo y calculo lo que es el error al cuadrado. Y esto es igual al valor que tengo ahí, elevado al cuadrado. Lo mando a calcular para todos y después me dice que lo totalice. Me regreso al PPT número 2 que tenemos acá nosotros y me voy a la fórmula del error. Siguiente, acá. Entonces, si ustedes se fijan en esta fórmula, y se quedó trabado. Ahí. Aquí tenemos y menos yc al cuadrado dividido entre n menos 2. Y tenemos la otra fórmula de calcularlo por los totales. Calculo me llevo esas dos ecuaciones y las pego al otro lado, aquí en Excel. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí he calculado ya y menos y ya está elevado al cuadrado. Y he calculado la sumatoria, que es esta que tengo acá. Entonces, me dice que el error ese va a ser igual a la raíz de esta sumatoria que acabo de encontrar, pero acá sería en doble paréntesis, esto entre, ahora un paréntesis más, n menos 2 grados de libertad. Y eso me da el valor del error, 6.52. Ahora, aplicando la ecuación, la número 2, ya hice la primera, me tiene que dar lo mismo. Entonces, me dice que el error ese va a ser igual al término raíz, aplicando la segunda, doble paréntesis, la suma de x cuadrado, la conozco, sí, es este, menos el valor de a, lo conozco, sí, que es menos 12, por la suma de y, que es este que tengo acá.
menos el valor de B por la suma de X y Y. Lo tengo por acá, este que está acá. Cierro paréntesis. Y eso va a estar dividido entre n menos 2. Cierro paréntesis y leo enter. Exactamente da las dos maneras que lo acabo de calcular, me da lo mismo. Las dos ecuaciones son las mismas. ¿Se fijaron en eso? ¿Cuál es más rápida? Las dos son rápidas. ¿Se fijaron? Ahora, seguidamente, después que encontré, y no me quiere dar el PPT, le doy siguiente. Ya encontré el error que era este. Bueno, voy a aplicar lo que es los betas, el cálculo de los betas. ¿Qué me dice? Necesito conocer los betas y necesito conocer SB. ¿Qué conozco yo ahorita de toda esa ecuación? Conozco los betas, pero no conozco SB. ¿Quién conozco yo? SI. ¿Se fijaron en eso? Y conozco la suma de x cuadrado y conozco la suma de x al cuadrado. Entonces me llevo las dos ecuaciones para allá. Estas dos ecuaciones. Y la pego al costado. Entonces, para eso, primeramente voy a identificar lo que me están dando. ¿Conozco B? Sí, es este que tengo acá. Primero planteo la hipótesis h sub 0. Los puntos, los B son iguales a 0. Y h sub A, dos puntos, los B son diferentes de 0. Esa es mi hipótesis que me están dando ellos. Diferente de 0. Correcto, la segunda. Seguidamente me dice que aplique la prueba T de Student. Pero en este caso, para aplicar la prueba T de Student, yo necesito calcular SB. Y necesito el paso número 2, que es la significancia. Entonces sería paso 1 y paso 2. Entonces, el nivel de confianza sería del 95%. Entonces yo vengo y digo, alfa del 95% es igual a 0.05. Pero aquí necesito calcular la prueba T de Student. Entonces digo, T de 0.025, porque es bilateral, vamos a tener N y GL, que son los grados de libertad. En este caso serían 11, y los grados de libertad serían 11 menos 2. Y aquí ahora yo vengo y aplico la T de Student. Inversa de 2TC de 0.05 punto y coma 9 grados de libertad. Y aquí ya tengo el valor de la prueba 2.262. Entonces aquí vamos a tener un lado positivo y un lado negativo. ¿Cuál sería mi lado negativo? Menos T de 0.025. Eso es igual a menos el valor que yo tengo ahí arriba. ¿Sí? Igual menos este valor. Esa es la parte negativa. Y la parte positiva sería T de 0.025. Y esto me quedaría, sí, igual, ese valor positivo. Y ahí tengo yo mi intervalo. Pero yo necesito calcular mi gráfico para tener una idea de dónde están los valores. Entonces aquí yo pongo GeoGebra. GeoGebra clásico. Y me voy a GeoGebra clásico. Y me voy aquí a los puntitos del triángulo, a los tres puntitos, y le pongo cálculo de probabilidad. Estiro esto, me voy a la distribución T de Student.
Y aquí le voy a dar los valores que yo tengo. De menos 2.262 a 2.262. Y ahí tengo el valor del gráfico que voy a tener y me lo traslado para allá. Lo pego aquí en Excel al costado. Reduzco el tamaño de todo esto. Y aquí tengo mi gráfico, que es el paso 2. El paso 3 es el cálculo. Entonces, para calcular la prueba 3, que es el cálculo, entonces yo vengo y necesito calcular SDB. Dice que SDB va a ser igual, y pongo así, el error que ya conocía anteriormente, que es este valor, 6.5230 multiplicado por la raíz, abro paréntesis, ¿de quién? Si ustedes se fijan, abro doble paréntesis, 1 entre doble paréntesis, la suma de x al cuadrado, que es este valor 8.571, menos, abro otro paréntesis y digo, la suma de x al cuadrado, pero aquí sería el término potencia, abro paréntesis, la suma de x, que es este valor, punto y coma, 2, cierro paréntesis, dividido, ¿qué me dice la fórmula? Entre n, y en este caso n, 11. Cierro paréntesis, y le doy enter, faltaba un paréntesis todavía. Y ahí encuentro el valor de SDB. Ahora sí yo ya puedo aplicar la fórmula T. ¿Y qué me dice la fórmula T de Stude? T de Stude va a ser igual. ¿Conozco el valor de beta? Sí. ¿Cuánto es el valor de beta 1? ¿Cuánto me daba beta 1? O sea, B. 1.32 menos 0, porque eso es lo que me dice la ecuación. Si ustedes se fijan, el valor esperado, aquí me dice menos 0 sobre SDB. Como ya calculé SDB, ¿cuánto me da el valor? Este valor que tengo acá, punto 1982 20. Y ahí tengo el valor de la prueba T de Stude. ¿Y qué sucede? Haciendo la comparación, ¿cómo es el valor? El de la tabla en comparado con el valor calculado, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Es mayor el calculado. ¿Y qué me quiere decir? Que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante. ¿Y qué me quiere decir la hipótesis alternante aquí en el problema? Que el beta es diferente de 0. ¿Es verdad eso? Sí, porque me da un valor de 1.32. Y ahí encontré yo la primera hipótesis. Ahora, en este proceso yo necesito encontrar ahora mi ANOVA. Entonces, dice que la ANOVA, estadísticamente hablando, se calcula de la siguiente manera. Y hicimos, ¿qué me hace falta? El intervalo de confianza, porque no hemos entrado a la ANOVA. Hicimos ya esta parte, y después de eso necesitamos calcular el intervalo. Dice que el intervalo va a ser B menos T por SDB menor o igual que B menor o igual que B más T por SDB. Entonces hacemos el intervalo. Me regreso para acá. Dice que el intervalo de confianza, vamos a tener un intervalo menor, intervalo de confianza inferior e intervalo de confianza superior. Me dice que va a ser igual al valor de
el beta que me están dando menos la prueba de student que acabo de calcular de tabla. ¿Cuánto era? Vamos a tomar la positiva por, ¿qué más me dice el intervalo? Por S de B. Porque eso es lo que dice la ecuación, esta que tengo acá. Por S de B. S de B me daba 0.1982. Y ahí tengo el intervalo menor. Ahora hago lo mismo para el intervalo superior, que sería el beta más la prueba T de student positivamente por el valor de S de B. Y ahí tengo un intervalo menor y mayor. ¿Cómo sé si eso está bueno? ¿Cuál es la prueba para saber si está bueno? ¿Cuál es la prueba para saber si está bueno? La suma de los dos. Y lo dividimos entre 2. Y eso me tiene que dar exactamente el valor del beta. 1.3210 y el beta era 1.3210. Eso está bueno, correcto. Ahora me regreso al PPT. Me dice que en el PPT sigue lo que es la varianza, cálculo de las varianzas. Y aquí voy a llevarme esta captura de pantalla para hacer lo que es la varianza o el ANOVA para la regresión. Copio esto y lo pego para acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, aquí voy a poner ANOVA de la regresión. ¿Qué necesito saber yo acá? La suma de x cuadrado, la suma de y, para hacer todos estos cálculos. Entonces, voy a ir a traerlas, esos valores. La suma, que voy a insertar, perdón. Voy a insertar el término sumatoria para tenerlo ahí. Término sumatoria. Dice que el primero es suma de x y, para no estar guiñando hasta allá. Después la suma de x. La suma de x. La suma de y. Después la suma de x cuadrado. Voy a copiar estos dos de nuevo y los pego aquí al costado. Y la suma de y cuadrado. Porque eso es lo que me piden las fórmulas que tengo ahí. Ahora sobre la hipervínculo con las de arriba. Tengo esta, ya la pegué, si igual, la suma de x, ya la pegué, la suma de y, ya la pegué, la suma de x cuadrado y la suma de y cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque no quiero estar moviendo a cada rato hasta arriba, ¿correcto? Entonces, ahora procedo a hacer estos cálculos. Primeramente voy a calcular lo de abajo y después tengo que calcular la suma al cuadrado del error. Esto de aquí abajo. Voy a poner suma al cuadrado de y. Dice que eso va a ser igual. Conozco esos valores. La suma de y al cuadrado, suma de y sobre y. Entonces esto es igual, abro paréntesis, a la suma de y cuadrado es este valor, menos, doble paréntesis, la suma de y, que es este valor, dos veces, para no ponerlo al cuadrado, dividido entre n.
¿Y n cuánto es? 11. Aquí lo voy a poner al costado. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Aquí le pongo el número 11 y ya me va a salir el valor. Y aquí le pongo n. Correcto. Y aquí ya tengo esta ecuación. Voy con la segunda ecuación. Suma al cuadrado de x. Dice que eso va a ser igual. ¿Qué conozco yo ahí? A la suma de x cuadrado menos la suma de x multiplicada 2 veces dividido entre el valor de n, que es 11. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Enter. Y aquí ya tengo la suma de x. Ahora, ¿puedo encontrar la suma de xy? Sí. Suma al cuadrado de xy. Esto va a ser igual. Abro paréntesis. Doble. La suma de xy menos, abro otro paréntesis, la suma de x multiplicado por la suma de y dividido entre 11. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y ahí encontré estas fórmulas. Ahora puedo encontrar la suma al cuadrado del error. Sí, correcto. Lo pongo acá. Suma al cuadrado del error va a ser igual, dice la regla, sí, igual, la suma al cuadrado de y, que es lo que tengo acá, menos, abro un doble paréntesis, la suma de xy, que eso lo conozco acá, multiplicado 2 veces, y a la vez dividido entre 11, la suma de x. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me da el valor de la suma al cuadrado del error. Ahora, ¿qué me hace falta? El de la regresión. Entonces me regreso al PPT. Ya tenemos calculado todo esto de acá. Y falta este que está acá. Este ya lo conozco. Y ya conozco este. Este, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Me llevo todo esto para allá. Esto de acá. Y lo pego al costado. Esto ya lo aparto. Y lo pego aquí al costado. Y lo jalo para acá. Voy a reducir el tamaño lo más posible. Entonces me hace falta la suma de cuadrado de la regresión. Suma de cuadrado de la regresión. Dice que va a ser igual a la suma de xy, que es este que tengo acá, multiplicado 2 veces, dividido entre la suma de x. Dividido entre la suma de x. Y ahí ya tengo ya todos los cálculos. Ahora yo vengo y completo mi tabla. Fuente de variación. Aquí voy a tener regresión. Error. Y vamos a tener total. Aquí sería suma al cuadrado, SC, dice cuadrado de la regresión, ¿cuánto me daba? 1889.78. Suma al cuadrado del error, ¿cuánto daba? 382.94. El total, ¿cómo es? La suma de ellos. La suma de ellos dos. Cierro paréntesis. Ahora, ¿qué es este valor que tengo acá casi? ¿Se fijaron? El total. Ahora,
Los grados de libertad. Dice que los grados de libertad, GL, en el primer caso es el valor de K. ¿Cuánto es K? Una variable, o sea, 1. El otro es N menos K menos 1, que sería 11 menos 1 menos 1, 9. Y el último sería 11 menos 1, que es 10. Y el cuadrado medio de la regresión, cuadrado medio, dice que va a ser igual a cada uno de los valores de los cuadrados dividido entre los grados de libertad, para S y para E. Después me dice que la prueba F de Fisher o calculada va a ser igual a este valor que yo tengo, que es 1889.78 dividido entre 42 y 54. Me da 44.41. Pero aquí nosotros podemos calcular el R cuadrado. Voy a ponerlo aquí al costado para que ustedes lo miren. Aquí. El R cuadrado. ¿Cómo se calcula el R cuadrado? Con esos datos que yo tengo. El R cuadrado sería este valor que tengo acá, que es la regresión, dividido entre el total. Y ese es el valor del R cuadrado. Esa es otra técnica. Ahora, el F calculada lo vamos a calcular. Inversa de F, la prueba F, me dice la probabilidad, 0.95, punto coma, 1, punto y coma, 9. Dice que es 5.11, el F calculado. ¿Qué me quiere decir ahí? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis? H sub 0. En este caso me dice el F, que es este que tengo acá, calculado, que el 44.41 predice la ecuación, para la ecuación de regresión. Si ustedes se fijan, acabo de hacer la prueba para la beta y la prueba F. Entonces, ahora esos datos los voy a hacer, voy a apartar esto, para el Excel. Entonces, para hacerlo en Excel, yo vengo y hago lo siguiente. Me voy a datos, análisis de datos, y busco regresión. Le voy a aceptar, introduzco los valores de Y, son seguros, los valores de X, introduzco el rótulo, 95%, el rango de salida, voy a ponerle una hoja nueva para que me la hagan una hoja nueva. Mando a pedir los residuos y la gráfica de probabilidad. Y le doy a aceptar. Aquí ya me mandó una salida de computadora. Si ustedes se fijan, me mandó el valor de R, que es este que tengo acá, voy a subir el tamaño un poquito. El valor de R, ¿cuánto era? 0.9186. Ese valor indica que el modelo tiene una asociación de la variable del 91.18%. Asociación o relación. Asociación o relación. Vinculación puede ser la palabra también. El R cuadrado dice que el modelo explica el 83.15%. Explica el 83.15%. ¿De quién? De la variable X con respecto a la variable Y. ¿Correcto? Después de eso me dice el R ajustado.
Dice que el R ajustado es cuánto se ajusta mi variable X a la recta de regresión. O cuánto se ajusta el modelo de regresión. Dice que el 81.27% es el ajuste de la recta de regresión. ¿Y qué sucede con el error? Como el error es pequeño, el coeficiente de correlación de determinación es alto. Seguidamente, aquí ya me da los valores de el intersecto, que es la constante, y me da el valor de X. ¿Se fijaron en eso? Y si ustedes se fijan, también me dio que el valor de los beta. ¿Cuánto me dio el beta? El F. 44. ¿Y cuánto me daba a mí la hoja 1? Que lo teníamos aquí abajo. 44.41. Y aquí también está el valor de R cuadrado. ¿Se fijaron? Que es lo mismo que me estaba dando en el modelo, la hoja 2. Aquí está, lo voy a poner con color amarillo. Y aquí está el F también. Ahora, me dieron iguales los betas, la constante y el valor de B. Me regreso para acá. Dígame. Vaya. Entonces, me regreso a la hoja 1. Si ustedes se fijan, A da igual y B también da igual. El mismo procedimiento que yo hice ahorita rápido en segundos en Excel lo puedo hacer manual. Ahora me voy a la predicción. En la hoja de predicción, si ustedes se fijan, aquí me da 14.40 y el último me da 43.47 para el número 11. En la hoja que yo hice de predicción, que estábamos acá, ¿cuánto me da? 14.41, voy a abrir los decimales. Voy a abrir los decimales. 14.48 y 43.41. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Y ahora me voy para los errores en el modelo que hice. Los residuos, menos 4.40. Y el otro es 3.47 negativo. ¿Me dio lo mismo o no me dio lo mismo? Menos 4.41 y 3.47. Y estos son los errores estandarizados. Dan lo mismo. Ahora, para ello también teníamos nosotros una ecuación para predecir los modelos. Si ustedes se fijan, yo les mandé un Excel. En el PPT que tengo acá, me regreso al PPT, la siguiente hoja, aquí nosotros ya hicimos esto, vamos para acá, página número 16, y ahí no me permite presentar. Vengo para acá, acá. ¿Qué será que no me permite presentar? Quiero darle acá y no me permite, ¿no? En esta parte de acá, vamos para acá, ya hicimos esto, esta parte, el error, vamos para esta explicación, el error ajustado, o sea, R cuadrado ajustado. ¿Cómo se calcula R cuadrado ajustado? Dice que es la siguiente fórmula, la voy a copiar, la voy a trasladar para enseñarle cómo hacerlo. Esto que está acá. Copio. Si ustedes se fijan, dice que el R expresa el coeficiente de determinación múltiple que es una de las medidas en que también se ajusta la ecuación de regresión. Definición: el coeficiente de determinación ajustado es el coeficiente que determina la regresión múltiple, o sea, R cuadrado modificado para tener en cuenta el número de variables y el tamaño de la muestra. Se calcula utilizando la fórmula siguiente. Determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple a tratar de encontrar la mejor ecuación de regresión múltiple. No es necesario, debemos incluir todas las variables de predicción disponibles. La determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple requiere el uso intensivo de juicio y sentido común. Y aquí me habla al respecto. Pero acá él me dice lo siguiente.
me da las condiciones del error, perdón, del R cuadrado ajustado. Y dice que el R ajustado me dice lo siguiente. Para un número particular de variables predictoras, se selecciona la ecuación con el valor más grande del R cuadrado ajustado. Dice, cuando tenemos varias ecuaciones predictoras, quien me va a indicar quién es el mejor es el R cuadrado ajustado. En este caso dice que el 99.03% de todas las muestras se ajustan al modelo de regresión. ¿Qué quiere decirme el R cuadrado ajustado? Que es el que me indica que si mi ecuación de regresión se ajusta al modelo sí o no. Entonces, ¿cómo calcularlo? Me regreso al Excel. Entonces, pego esto acá, que es la ecuación que voy a usar. Estoy bajando. ¿Qué conozco yo ahorita? De todo. Si ustedes se fijan, yo encontré el R cuadrado. ¿Se acuerdan cómo lo encontré? Que era la regresión dividido entre el total. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿puedo encontrar el R ajustado a partir del R cuadrado? Sí. También si conozco el R cuadrado, yo puedo encontrar el valor de R. ¿Cómo es el valor de R? Es la raíz del R cuadrado. Correcto. Aquí le saco la raíz de este número y encuentro el R, que es la asociación. Aquí el R cuadrado es el valor que tenemos acá, que ya lo hemos encontrado. Y ahora voy a encontrar el R cuadrado ajustado. Hago la pregunta, ¿qué conozco yo de esta fórmula? Conozco N. ¿Qué conozco? N y K. ¿Puedo calcularlo? Sí. Entonces, me dice lo siguiente. Esto es igual, abro paréntesis. 1 menos, ¿cuántos paréntesis? 1, 2 paréntesis. El primero sería N menos 1, que es 11, menos 1, dividido entre N, que es 11, menos, abro un doble paréntesis, el valor de K, ¿cuánto es? 1, porque es una XY, una variable X, por eso es 1, más 1 dice. Cierro paréntesis rojo, aquí me falta un paréntesis todavía, voy a abrirlo. A eso lo voy a multiplicar. ¿Por qué lo multiplico? 1 menos ¿cuánto? Menos R cuadrado. Cierro paréntesis y cierro paréntesis anterior. Y aquí me da el valor de R cuadrado ajustado. Punto 8127. Me voy a la salida de la computadora. Busco el R cuadrado ajustado. ¿Cuánto era el R cuadrado ajustado? Por acá tenía que dármelo. A ver si lo dio. R, aquí está. Aquí lo tenemos, miren. Partiendo del R, yo puedo encontrar el R cuadrado ajustado. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí ya tengo yo los intervalos que calculé para los betas. Para la variable X, me dice que el intervalo es 0.87 a 1.76. Y si ustedes se fijan, yo lo había calculado anteriormente, por aquí estaba 1.87 a 1.76.
hemos encontrado todo el proceso del cuadro del Excel, completito. Ahora, ¿cómo vamos a predecir? Esa es la pregunta que les voy a hacer yo a ustedes. ¿Cómo predecir? Para predecir, tenemos que usar dos ecuaciones especiales. Tenemos que usar esta ecuación que tengo acá. Hago la pregunta, ¿qué conocemos de esa ecuación? Analicen esa ecuación, ¿qué conocemos? Tenemos dos ecuaciones, esta ecuación y la anterior, esta que está acá. ¿Qué conocemos de esa ecuación? Conocemos el error estándar, conocemos la media, la podemos calcular de x, ¿sí? ¿Qué más conocemos? La suma de x cuadrado, la suma de x, conocemos n y xg. ¿Sabemos quién es ese? Realmente xg es cada una de las observaciones de x. Voy a hacerlo para las dos fórmulas. Voy a trasladar las dos fórmulas y hacerlo. Para que ustedes se fijen cómo se hace. Esta fórmula la copio y me voy al Excel. Acá. Eso se le llaman bandas de confianza. Esto va para abajo. Y aquí yo vengo y voy a copiar los datos que yo necesito. Necesito estos valores que tengo acá. Los pego abajo. ¿Qué otro valor necesito acá? Necesito el valor, necesito la XY, necesito este que es el error. Nada más. Y necesito lo que es la predicción que tengo aquí arriba. Esto que tengo acá. Voy a trasladarme esto para allá. Copio y pego abajo. Pegado especial. Formato, números y valores. Le doy un color acá. Y aquí ya tengo yo los valores que voy a usar para hacer la primera predicción. Entonces, ¿qué más necesito? Los valores de la suma de x, suma de y, los tengo aquí cerca, si ustedes se fijan. Los voy a copiar y los voy a trasladar para abajo. Copio. Los voy a pegar aquí abajo. Control Z, cometí un error. Y sería pegado especial. Formatos y valores. Y ahí está. Entonces, partiendo de ahí, calculo la primero. S de YC. Dice que ese valor va a ser igual a el error que teníamos nosotros anteriormente. Por aquí lo teníamos. S de este que está acá. Lo voy a dejar fijo con F4. Por la raíz, abro paréntesis, doble, 1 sobre 11, que es el valor de 11 que tengo aquí abajo, cierro paréntesis, más, abro otro paréntesis, doble, XY, que es 20, ¿qué me hace falta calcular que no he calculado? La media. La media. Voy a darle escape para poderlo hacer. Me dice que la media de X, ¿cuánto es? La sumatoria que tengo acá dividido entre ¿cuánto? Entre 11. Y ahora sí ya puedo calcular la fórmula. Esto es igual. Voy a guiarme también la SD, para no estarla guiando de allá arriba. SD igual. Y la guiño, para no estar tanto de arriba para abajo, que es este valor que tengo acá. ¿Correcto? Entonces, partiendo de ahí, yo vengo y hago mi operación. Si igual, el valor de SD, lo dejo fijo con F4,
por el valor de la raíz, abro paréntesis, ¿de quién? Una doble raíz, 1 entre 11, lo dejo fijo con F4, cierro paréntesis, más, abro otro paréntesis, doble, potencia de quién, del valor de la XY, que es 20, menos la media. ¿Cuánto era la media? 26.090, lo dejo fijo con F4, dividido, aquí sería punto y coma, 2, cierro paréntesis. Ahora eso lo tengo que dividir entre, ahora otro paréntesis doble, la suma de x al cuadrado, que es este valor, menos, abro otro paréntesis, la suma de x por la suma de x dividido entre 11. Cierro paréntesis. Entonces, aquí voy a dejar fijo todo esto de acá con F4, F4 y F4. Y aquí cierro ya paréntesis, cierro este verde, cierro el otro, cierro el otro, cierro el otro. Y le doy Enter. Dice muy poco argumento. Sí, ya está. Si ustedes se fijan, me calculó ya el primer valor, que es S y S. Ahora eso lo arrastro hasta abajo, ya me lo calcula para todos. Y encontré S y S. Ahora necesito encontrar la otra ecuación, que es la otra parte, que está en el PPT, que es la siguiente ecuación, que es esta que tengo acá. A esa misma ecuación le voy a sumar ¿cuánto? 1. ¿Ya se fijaron? La agarro y la llevo para allá adentro. Y pego. Me dice que va a ser la misma ecuación, pero le sumamos 1. Copio y pego. Ahora quiero ver dónde me lo corrió. Quiero ver. Si ustedes se fijan, corrió este valor, que era el valor que tenía acá. Tiene que darme exactamente 2.30. Ahí está. Entonces, aquí solo me regreso aquí al principio y le pongo 1 más. Y le doy Enter. Y aquí ya me da la otra ecuación. S de Y, C. Le voy a poner una S pequeña que es superior. La parte superior. Y lo mando a calcular para todo. Y aquí ya tengo un intervalo de dónde a dónde va a caer el valor. Pero esto todavía le falta para hacer el intervalo de confianza. Me regreso al PPT y aquí en el PPT necesito usar estas fórmulas que están acá. Y estas fórmulas, que son estas, que es lo que acabo de calcular yo, todo esto que está acá, ¿ya se fijaron? Para una y para la otra, necesito sumarle ¿quién? La estimación y la prueba T de Student. ¿Se fijaron en eso? Entonces, me llevo las dos fórmulas para allá. Esto que tengo acá y lo pego. Aquí ya solo tengo yo la parte central de la fórmula para hacer el intervalo.
Si ustedes se fijan, esto de acá lo conozco, que es este que tengo acá, y este de acá, que es más 1, es esta parte que tengo acá, ¿correcto? Entonces, voy a poner intervalo de confianza de S y S. Esto lo voy a dividir en dos. Intervalo de confianza inferior, espacio, y le pongo S y S. Cuando es inferior le resto el valor de menos, y cuando es superior más. Entonces, como yo necesito la estimación, que es este que tengo acá, menos el valor de la T de Student, ¿cuánto me daba? Si ustedes recuerdan, me daba 2.26, que es esto que tengo acá, 2.262 por el valor de del primer cálculo que tengo acá. Y aquí me da el primer intervalo. Y el intervalo superior, intervalo de confianza superior de S y S, que es la primera banda principal, va a ser igual a el estimado más 2.262 por este valor que tengo acá, con signo positivo. Y aquí me dice que ese valor del seguro va a estar entre 9.18 y 19.62. Ese es el valor donde se va a encontrar esa predicción. Lo mando a calcular para el otro. Pero para ello también necesito calcular para la segunda ecuación, que es esta, cuando vale 1. Entonces, pongo intervalo de confianza inferior para S, Y, C, S, que es la ecuación 2. Entonces, va a ser igual ¿a quién? Al estimado menos la prueba T de Student, que es 2.622 por el segundo valor que encontré de la segunda fórmula. Y le doy Enter. Esta es una segunda predicción, una segunda banda de predicción, y lo calculo para todo. Y ahora el intervalo de confianza superior de S, Y, CS va a ser igual, que la parte superior de ese intervalo va a ser igual al estimado más la prueba T de Student, 2.262 por el valor de este valor que tengo acá, la segunda que tengo acá. Y le doy Enter y me da 30. Estos son los intervalos que se abren en la ecuación. Y ahí los calculé para todos. Ahora, y de esa manera se resuelve un problema de regresión en Excel. ¿Cuál es la diferencia? Que Excel no me enseña a predecir ni me da las bandas de predicción. Tengo que hacerlas. Ahora, me voy al SPSS ya para terminar el ejercicio y ustedes lo hagan. Vamos a irnos al ejercicio aquí. Voy a poner SPSS y voy a entrar al SPSS. El SPSS, todos estos cálculos que yo hago, él lo hace. ¿Por qué lo estoy haciendo yo en Excel y después en SPSS? Que lo que se hace en Excel también se puede hacer en el SPSS. Y aquí tengo mi variable seguro. Aquí sería X
y esto sería mi Y. Centrados, centrados. Y aquí le doy escala y escala. Y habiendo declarado las variables, vengo y procedo a hacer el cálculo del ejercicio. Me voy a analizar regresión lineal. Introduzco mi variable dependiente, que es la Y, y mi variable ingresos. Y aquí vengo y voy a estadísticos. Intervalos, cálculo de R, descriptivo. Y la prueba Durbin-Watson. Continuar. Gráficos de pre-residuo y Z-residuo. Histograma y gráfico de probabilidad normal. Y quiero que me guarde lo no estandarizado, lo estandarizado, los residuos no estandarizados y los estandarizados. Aquí le voy a quitar esto. Y después de eso, le doy continuar y le doy el método. Puede ser paso a paso introductorio. Cuando es paso a paso se utiliza para más de dos variables en la XY. El eliminatorio se usa para más de dos variables y hacia atrás y adelante también para más de dos variables. Como yo solo tengo dos variables acá, que es X y Y, no puedo aplicar estos métodos, solo el introductorio. Y le doy a aceptar. Aquí ya me manda la salida del SPSS. ¿Qué me dice el SPSS para comenzar? Voy a aumentar la presentación para que sea más cerca. ¿Se mira bien, verdad? ¿Qué me da primero él ahí? Me da un descriptivo, el promedio de Y y el promedio de X. En promedio me dice que los seguros son 22.45 y el promedio de la X es 26.09 de los ingresos. Me dice una correlación de Pearson. ¿Cómo es esa correlación? Hago la pregunta. 0,912. Hago la pregunta. ¿Cómo es esa correlación? ¿Cómo es esa correlación, señorita? En el modelo. 0,912. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa correlación? Eso lo expliqué en la clase pasada. Hable sin miedo. Es una correlación moderada muy alta. ¿Y cómo es? Como es positiva, es directa. Correcto. Y si fuera negativa, ¿cómo fuera? Si fuera negativa, ¿cómo fuera? Fuera inversa. En este caso, como es positiva, es directa. Es una correlación moderada muy alta. O sea que existe una correlación alta entre las variables. Una asociación alta. Continúo. Siguiente hoja. Después me dice aquí en el ejercicio, me presenta un resumen del modelo. Me presenta el R de nuevo, que es la asociación. El R cuadrado es la determinación. ¿Cuánto explica la variable X con respecto a Y? Dice que explica el 83.20%. Correcto. Y el R ajustado es 0,813. ¿Cuánto se ajusta la recta de regresión, el modelo a la recta de regresión? Y como el error estándar de estimación es pequeño, eso me indica que el R es grande. Seguidamente me presenta la prueba F aquí. ¿Y qué me quiere decir? 44.41. Quiere decir que el modelo es
apropiado para la predicción. Cuanto más grande sea F, es más apropiado para la predicción del modelo. Después de eso, me presenta esta tabla. ¿Qué me da en esta tabla? Hago la pregunta. Conocemos la constante. ¿Cuánto es la constante? ¿Cuánto es la constante ahí? Ustedes no entraron aquí. El valor de la No. dice que es 1.32, que es el intersecto. Y nosotros ya tenemos nuestra regla de regresión, ¿o no es así? Voy a borrar un poquito acá. Una hora de explicación. Solo solo el Excel, porque grabé todo ese proceso. Da igual. Entonces, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? Menos 12.012 más B 1.321xy. Y ahí nosotros tenemos nuestro modelo. Si él me pide que nosotros hagamos una predicción para x igual al valor número de x, supongamos para x es igual al valor número 3 de la tabla de ese ejercicio, ¿podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo, porque el valor número 3 de la tabla dice que de x es 26. En la tabla es 26. ¿Y cuánto daría ese valor? Hago la pregunta. ¿Cuánto es ese valor? Sería, y estimado, es igual a menos 12.012 más 1.321 por 26. ¿Cuánto da eso? 22. ¿Cuánto? 22.33. Y ahí tenemos nosotros la estimación. ¿Correcto? Yo les puedo pedir, le pongo el valor de x, 1, 2, 3, o un subíndice, 1, 2, 3, puedo decirle 10. Y pum, ustedes tienen que, con el modelo, encontrarlo. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? Continúo. Me regreso a la presentación. Cierro acá. Seguidamente, ya me da el gráfico de la normalidad, la recta de regresión, y me da la independencia de los residuos. Este gráfico me quiere decir que los residuos son independientes. Pero acá hay una prueba que se llama la prueba de Durbin-Watson, esta que está acá. ¿Se fijaron? 1.152. ¿Se fijaron en esa prueba? Voy a presentarla. Siguiente hoja. Siguiente hoja. Quiero ver si me da. No, una anterior es. Anterior. Acá está. ¿Se fijaron acá en esta prueba? Acercar. Luego que al final. Esta que está acá. Durbin-Watson. Esa prueba sí se puede calcular manual también. Con los residuos. ¿La hacemos?
¿Para que aprietan? Dice la fórmula, si mal no recuerdo, hace como unos... Cuando yo miré esto, yo tenía exactamente 16 años. 16 años tenía yo cuando miré esto. Dice que el Durbin-Watson es para la multicolinaridad de los errores. Durbin-Watson es igual a la sumatoria de ET menos 1 al cuadrado dividido entre ET. Y aquí es desde igual a 1 hasta N. Si mal no recuerdo, esa es la fórmula de Durbin-Watson. Y Durbin tiene varios emblemas. Se usan tablas para Durbin. Ahorita voy a hacer el cálculo para que ustedes se fijen cómo sale ese valor en el SPSS. Lo voy a hacer en Excel. Conocemos los errores. Conozco los errores. Conozco estos errores. ¿Los conozco? Sí, los calculé en Excel para hacer la estimación. Como ya los conozco, procedo a hacer el cálculo. Me regreso al Excel, cierro acá y me voy al Excel. En la primera hoja, si ustedes recuerdan, yo aquí calculé los errores. ¿Se fijaron en eso? Hago esto para acá y esto para acá. En base a esto, voy a trabajar. A esto se le llama ET. E sub T. Y aquí voy a poner E sub T menos 1. Cuando hablamos de T, es la posición que toma cada uno de los valores. Si tenemos para T igual a 1, ¿qué sucede ahí? 1 menos 1. Y este de 0 existe. Existe de 0. Solo existe de quién? De 1. Y cuando vale 0, ¿cuánto es? 0. Después viene, aquí me lo manda como si fuera una serie. Qué señorito este. Y acá voy a borrar esto porque esto es un error del sistema. ¿Quién sería ET menos 2 menos 1? ¿A quién le corresponde? Al primer error, correcto. Dice que el primer error sería ¿quién? Esto que está acá. Y ahora lo arrastro hacia abajo. Hasta ahí. Después me dice la fórmula que calcule la diferencia de ET menos ET menos 1. ¿Conozco esos valores? Sí. ¿Quiénes son? Este valor de aquí menos este valor de acá. Cierro paréntesis. Y ahora lo mando a calcular para todos. Lo centro. ¿Qué me dice la regla ahora? ET menos 1 al cuadrado. Copio esto, lo pego al costado y lo pongo entre paréntesis. Paréntesis acá, paréntesis acá. Y lo pongo elevado al cuadrado. ¿Conocemos ese valor? Sí, ya lo calculamos. Potencia, abro paréntesis, este valor elevado al cuadrado. Lo calculo para todos. ¿Qué me dice la regla ahora? ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la fórmula? Voy a copiar la fórmula al otro lado. ¿Qué dice la regla? La suma de todos esos valores elevado al cuadrado. Voy a copiar la fórmula acá para que ustedes la tengan. ¿Qué necesito? Necesito hacer los totales de ambos. Encontrando los totales de los ET y los totales de ET menos 1 al cuadrado, yo ya puedo encontrar la prueba de Durbin-Watson. Correcto. ¿Qué totales voy a hacer yo ahorita?
Estos que están acá los voy a poner con un color de fondo diferente. ¿Y los totales de quién? De estos que están acá. ¿Correcto? Entonces, sumo esos valores. Aquí me da 0, perdón, aquí, aquí, y la suma de esto. Aquí tengo este. La otra fórmula es la suma de los ET. Quiero ver si no me he confundido de la ET cuadrado, creo que es la otra fórmula. Quiero verla. Ahí me faltó un cuadrado. Sí, cuadrado falta. Si mal no recuerdo. Aquí me faltaba uno que es el cuadrado, porque aquí esa es una comprobación. Aquí en términos de sumatoria. Siempre que hagamos esta diferencia me da 0. ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos la media menos la XY menos la media? Daba 0. Y aquí me falta... ¿Qué valor el elevado al cuadrado? Estrictamente tengo de no aplicar esta prueba como unos 3-4 años más. Entonces, ¿qué me dice esto que está acá? Entonces, necesito este valor elevado al cuadrado. Y doy una columna más y calculo acá el ET elevado al cuadrado. Y esto es igual potencia de este valor, punto y coma, 2. Y ahora lo totalizo. Sumo todo esto. Y ahora ya puedo encontrar la prueba de Durbin-Watson. Durbin-Watson va a ser igual a la diferencia al cuadrado, que es esto, dividido entre los ET al cuadrado, que es esto. Y esta, quiero ver. Voy a ver si no he cometido un error. Bien. Ahí estamos. Dice que es M14 entre L14. 1.20 280. Vamos a ver cuánto daba en el SPSS. 1.20 152. Vamos a ver cuál es la diferencia. Porque está 1.20. Dice que es ET, la primera ET que es este, menos 0, está bien,
Después sería este menos el anterior. Aquí hay un error. No está bien, ¿lo ven? Sí. Ahora, este de acá, ¿lo ven? Está bien. Y así sucesivamente. Están buenos todos. Este valor al cuadrado está bien. 1.120. Me está dando mayor precisión el Excel. Pero cuando yo trabajé con el Excel que les mandé a ustedes, voy a abrirlo. Después que descargué este que está acá, la hoja electrónica. Yo aquí, si ustedes se fijan, tengo la fórmula. Voy a activar esto, habilitar. Me dice que es t menos 1 sobre t al cuadrado. Son los errores al cuadrado. Entonces, es el error. Quiero ver si no hay errores. Bien. Y este sería el y menos el y estimado. Vamos a ver si no hay error en ese aspecto allá. El y menos y estimado. El y menos el y estimado. El y menos y estimado. ¿Está bien? Cero, 9, está bien, está bien. Este valor. Listo, un error. 26.81.917, está bien. Y sería la diferencia, está bien. 1.2028 dice que es el valor de la denominación. Y aquí me sale el SPSS 1.152. Es el único valor que me está variando, pero el resto da igual. Voy a hacerlo con los valores que me propone Excel. Vamos a irme a... Pero acá con este ejercicio sí me dio igual. Lo tengo aquí calculado. Ahora, voy a hacerlo con el Excel, los valores que me da Excel en su salida. Estos valores que tengo acá. Voy a copiarlo y voy a hacerlo aquí abajo. Pegado especial. Entonces, ET, en este caso, voy a elevarlo ET menos 1. Esto sería aquí 0. El otro valor es este valor. Y así sucesivamente hasta el último. Ahora la diferencia de ET menos 1. Esto es igual este menos este. Sí. Calculo para el resto. Va igual. Ahora al cuadrado. Sí. El cuadrado de ese valor, potencia, abro paréntesis, este valor, 1,2. Ahora vamos con ET al cuadrado, que sería igual, potencia, abro paréntesis, este valor,
punto 2. Lo calculo para todos. Y ahora totalizo eso. Y totalizo este que tengo acá. Y ahora hago la división. Durbin-Watson va a ser igual a este que tengo acá dividido entre este que tengo acá. Da igual 1.2028. ¿Qué quiere decirme esto? Me da igual como me dio anteriormente a mí. Que es más preciso cuando hay más datos la prueba. Porque con el ejemplo que yo hice, que está en la hoja automática, me da lo mismo, pero aquí son 50 datos. 50 datos. Y me da lo mismo en el SPSS. Voy a hacer la misma prueba con los 50 datos. Van a ver que da lo mismo. Voy a abrir un SPSS. Pongo archivo nuevo. Pegar. Regreso acá para ver los datos. 4.2. Aquí tenía que ponerle comas. Todo esto tengo que ponerle comas. Copiar. Me voy aquí al final. Pegado especial. Y aquí lo voy a poner cambiar, reemplazar. Punto por coma. En todos. Lo copio. Lo pego en el SPSS. Y ahora hago el cálculo. Regresión lineal. Mi variable 2, que es la dependiente, y la variable 1, que es la independiente. R, restrictivo, intervalos, Durbin-Watson. Continuar. Gráfico de pre-residuo y Z-residuo. Continuar, guardar los estandarizados, no estandarizados, y todo esto de acá, continuar, aceptar. Me da 1.712 y a mí me daba acá la prueba de Durbin 1.722, 1.712. Varía en 2 decimales. Da casi igual. Entonces ya es problema de programa. Debe haber una fórmula diferente para hacer este cálculo acá. Puede ser estandarizado. Continúo explicando. Me regreso donde estábamos anteriormente, que era este. A este valor de F me indica que el 44.41, los valores son óptimos para la predicción. Tenemos la recta de regresión y el valor de la significancia me dice que los betas son diferentes de 0 y aquí me dice que la constante puede ser 0, correcto. Y después de eso me da la gráfica de la normalidad y la línea de regresión y la independencia de los residuos. Los residuos son independientes. Ahora, ¿de dónde sale este gráfico? Este gráfico sale de los valores de los residuos. Voy a regresar aquí al Excel. Los residuos finalmente no los calcula el SPSS, pero sí en Excel nosotros los calculamos, que son estos valores. Si ustedes recuerdan, estos eran los residuos. Esto se grafica, que es el gráfico que tenemos nosotros acá. Al final es este gráfico que tenemos acá.
el gráfico de los residuos. Y de esa manera, cuando más separados están los residuos, quiere decir que son independientes. Y eso quiere decirnos que no existe problema de multicolinealidad. ¿Por qué? Porque los residuos están bien separados. Cuando los residuos están bien pegaditos, eso quiere decir que tenemos problemas de multicolinealidad y eso quiere decir que hay combinaciones lineales entre las variables. Cuando ustedes vieron matemática 1, ustedes vieron sistemas de ecuaciones, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se daban los sistemas de ecuaciones, había combinaciones de ecuaciones, ¿se acuerdan de eso? Entonces, cuando los residuos están demasiado juntos, quiere decirme que hay combinaciones de las ecuaciones. ¿Qué quiere decir combinaciones? Por ejemplo, si nosotros tenemos x y lo elevamos al cuadrado, eso quiere decir que la variable x cuadrada es una combinación de la ecuación 1, o sea, de la x1. Y entonces, en este caso, eso me indica que no hay combinación lineal, ¿correcto? Me regreso al PPT. Minimizo esto, y me dice el PPT. Hicimos todas las líneas de regresión y las predicciones, y aquí tenemos ya la salida de computadora. Para los 50 datos, el modelo, la línea de regresión y la gráfica de normalidad. Y aquí viene la gráfica de predicción, que son las líneas que nosotros hicimos. Estas líneas. El próximo día vamos a hacerlo en el Stat Graphic. Les voy a enseñar cómo hacer esta gráfica, que es relativamente fácil. La predicción. Y ahí terminaría. Entonces,